Buenas tardes, mi nombre es José María Darmero Pérez y en este video voy a explicar un problema de estática de los fluidos. Pertenezco a la Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la clase 014 de Física 2, enero-junio 2024. Para poder iniciar explicando el problema hay que entender qué es la presión. La presión se define como la fuerza aplicada sobre unidad de área, donde presión está en pascales, la fuerza en newtons y el área en metros cuadrados. Si nosotros aumentamos el área, va a disminuir la presión. Y si disminuimos el área, va a aumentar la presión. Tenemos distintos tipos de presiones. La presión manométrica, que es la que hay en un sistema adicional a la atmosférica, por ejemplo, las llantas de los automóviles. La presión atmosférica, que es la presión debida a la masa de aire de la atmósfera, y la presión absoluta, que es la suma entre la presión atmosférica más la presión manométrica. Ya sabiendo qué es la presión, podemos explicar cuál es el principio de Pascal, que dice que en un fluido encerrado un fluido se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y a las paredes del recipiente. Esto quiere decir que la presión en dos puntos dentro de un recipiente cerrado va a ser constante, donde tendremos fuerza 1 sobre área 1 va a ser igual a la fuerza 2 sobre área 2. Tiene su principal aplicación en elevadores hidráulicos, que es del problema que se va a tratar más adelante. También, si nosotros tenemos un circuito cerrado y hacemos un, ¿cómo se llama? Un cambio de volumen en un punto, el cambio de volumen se va a transmitir en todos los puntos del recipiente. Por lo tanto, el cambio de volumen en un punto va a ser igual al cambio de volumen en otro punto del recipiente. También vamos a ver lo que es el torque, que el torque es la fuerza rotacional aplicada en un brazo para generar un movimiento giratorio sobre un eje. Es decir, para que haya un movimiento giratorio, debemos aplicar una fuerza en cierta distancia sobre este eje. Por lo tanto, el torque, que está en newtons metros, va a ser igual a la fuerza en newtons por la distancia en metros. Esto se puede apreciar, por ejemplo, cuando queremos apretar un perno. Si nosotros apretamos un perno directamente con nuestras manos, vamos a sentir que, que está muy duro, o sea, no vamos a poderlo apretar. Necesitaremos usar una llave española para poder apretarlo. ¿Y a qué se debe esto? La fuerza que vamos a necesitar va a ser mayor porque la distancia tiende casi a cero cuando nosotros queremos apretarlo con las manos. En cambio, con una llave española, el, el torque que queremos aplicar va a ser con menor fuerza porque hay una mayor distancia. También tenemos la conservación del momento angular, que dice que la suma de todos los torques que actúan sobre un mismo eje es igual a cero. Esto principalmente se puede ver en el cigüeñal de los autos, porque el motor aplica un par de apriete de valla de torque para poder hacer el movimiento de los pistones. También vamos a ver el teorema de Tales, que dice que dos triángulos semejantes, la longitud de sus lados correspondientes son proporcionales, es decir, la altura de un triángulo mayor, que es proporcional a un triángulo menor, sobre su dicha longitud, va a ser igual a la altura del triángulo menor sobre la longitud de ese triángulo. Hay que recordar que un triángulo es semejante cuando sus ángulos son iguales, pero sus medidas son distintas. El problema dice, la figura 1 muestra una vista esquemática de un gato hidráulico empleado para elevar un automóvil. El fluido hidráulico es aceite de densidad 812 kilogramos metros cúbicos. Se emplea una bomba de mano con la cual se aplica una fuerza de magnitud F1 al embolo menor de 2.2 centímetros de diámetro. Cuando la mano aplica una fuerza de magnitud FH al extremo del mango de la bomba,
la masa combinada del automóvil que va a ser elevado y la plataforma es de 1980 kilogramos y el embolo grande tiene un diámetro de 16.4 centímetros. La longitud del mango de la bomba es de 36 centímetros y la distancia X desde el pivote hasta el embolo es de 9.4 centímetros. Inciso A, ¿cuál es la fuerza aplicada en FH necesaria para elevar el automóvil? Inciso B, por cada carrera hacia abajo de la bomba en la que la mano se mueve una distancia vertical de 28 centímetros, ¿a qué altura se eleva el automóvil? En el inciso A nos pregunta cuál debe ser la fuerza necesaria en FH. Pero para eso primero hay que entender el esquemático. Si nosotros aplicamos una fuerza en FH, va a mover toda la palanca y a su vez va a mover aquí el embolo, un pistón hacia abajo, donde se va a aplicar una fuerza F1. Aquí vamos a seguir el trayecto y si giramos a la izquierda, vamos a ver que la válvula está cerrada. Y si giramos a la derecha, la válvula está abierta, pero está cerrada por la plataforma y el automóvil. Por lo tanto, el circuito es un circuito cerrado. Y por lo tanto, podemos suponer que para conocer cuál debe ser la fuerza necesaria que vamos a aplicar en FH, hay que conocer primero la fuerza que se va a aplicar en F1 de acuerdo al principio de Pascal, ya que nos da la masa del automóvil en la plataforma, podemos obtener cuál es su peso dado a la gravedad y nos da cuáles son los diámetros en F0 y en F1. De este modo, F1 sobre área 1 va a ser igual a F0 sobre área 0, que directamente reemplazando los valores y simplificando, tenemos que F1 va a ser igual al diámetro 1 al cuadrado por la masa de la plataforma y el automóvil por la gravedad sobre el diámetro 0 al cuadrado. Ya sustituyendo los valores, nos da que en F1 la fuerza que vamos a necesitar para elevar el automóvil es de 349.18 newtons. Es decir, la fuerza que debemos aplicar nada más en este punto en F1, no en FH. Para poder saber cuál es la fuerza que se debe aplicar en FH, tenemos que aplicar el concepto de torque. Cuando nosotros aplicamos una fuerza de 349 en el punto 1 hacia abajo, estamos a su vez ejerciendo cierto torque en el pivote 0, ya que es una fuerza con respecto a la longitud que tiene a este pivote. Pero si nosotros la aplicamos en FH, la longitud va a ser mayor a F0. Y aquí algo muy interesante es que independientemente del punto donde apliquemos la fuerza, en el punto 1 la fuerza que se deberá aplicar es de 349.18. Es decir, no importa si lo aplicamos en este punto, o si lo aplicamos en este punto, o si lo aplicamos en este punto, la fuerza en F1 va a ser la misma. Por lo tanto, podemos usar el concepto de torque, donde la distancia que hay con el eje va a cambiar y por lo tanto la fuerza también. Este torque, como es la misma palanca y va a ser el mismo torque, ya que está condicionada por la fuerza que se va a aplicar en F1, por lo tanto, el torque que se aplica en el punto 1 va a ser igual al torque que se aplica en el punto 2. Por lo tanto, la fuerza H por su longitud va a ser igual a la fuerza 1 por su longitud X, que ya despejando, fuerza H es igual a la fuerza 1 que ya encontramos antes por la distancia que hay desde el punto 1 al pivote sobre la longitud que hay entre el mango y el pivote. Y nos da que la fuerza va a ser menor de 91.175 newtons. Esto era lo que veíamos antes con el ejemplo del perno. Si nosotros queremos aplicar un torque directamente con nuestras manos, la fuerza que debemos aplicar va a ser mayor a que si usamos una llave inglesa. A fin de cuentas, la fuerza giratoria es la misma en ambos puntos, lo único que cambia es la fuerza que necesitamos aplicar con respecto a la distancia en la que la aplicamos. Ya que encontramos cuál es la fuerza en H, ahora nos pide el problema, ¿cuánto se va a elevar el automóvil
por cada carrera que hagamos verticalmente en el punto 2, que sería en este caso 28 centímetros. Aquí hay que ver, porque si tenemos una misma palanca, vamos a suponer que nuestra palanca va a ser como la hipotenusa, un triángulo semejante, de dos triángulos semejantes, donde la altura en FH va a ser de 28 centímetros y su longitud ya la conocemos, que es de 0.36 metros. También conocemos cuál es la longitud que hay del punto 1 al pivote, que es de 0.094 metros. Por lo tanto, ahora lo que falta es conocer cuál es la carrera vertical que habrá en el punto 1. De este modo podemos obtenerlo aquí, despejando y obteniendo por el teorema de Tales, que la altura en el que se desplaza en el mango de la palanca sobre su longitud va a ser igual a lo que se va a desplazar en el punto 1 sobre su longitud al pivote 0. Y esto nos da que por cada carrera que hagamos de 28 centímetros en el mango de la palanca, en el punto 1 nada más se va a mover 0.073 metros. Ya que sabemos esto, hay que razonar y usar lo que dijimos anteriormente sobre el cambio de volumen. Como el cambio de volumen en un punto va a ser igual al cambio de volumen en otro punto, hay que analizar ahora el circuito. Si nosotros aquí movemos hacia abajo cierta distancia, en el punto 0, que es donde está el automóvil, va a elevar el auto cierta distancia. ¿Por qué? Porque el volumen se mantiene constante en ambos puntos. ¿Qué es lo que cambia en este caso? Bueno, cambia la distancia que se va a recorrer y el área. Y si nosotros recordamos, el área, el volumen de un cilindro es igual al área por su altura. Por lo tanto, si regresamos aquí al problema, el volumen 1 va a ser igual al volumen 0. Volumen 1 es igual al área 1 por la altura 1, que va a ser igual al área 0 por la altura 0. Aquí sabemos que el área 1 es menor al área 0. Por lo tanto, podemos más o menos suponer que la altura o lo que se va a desplazar en el automóvil va a ser menor al punto 1. Aquí si reemplazamos valores y simplificamos y despejamos, nos da que el auto se va a elevar de acuerdo al diámetro 1 al cuadrado por la altura, o bueno, lo que se va a recorrer en el punto 1 hacia abajo sobre el diámetro 0 al cuadrado. Ya aplicando, ya resolviendo este problema, nos da que el auto únicamente se va a elevar 1.314 por 10 a la menos 3 metros, lo equivalente a 1.3 milímetros. Esto quiere decir que si yo hago una carrera de 28 centímetros en el mango de la palanca, en el punto 1 nada más se va a ver un recorrido de 0.073 metros. Y por lo tanto, el automóvil únicamente se va a elevar 1.3 milímetros. Muchas gracias y espero que les haya servido este video.